El presente protocolo tiene por nombre el uso y el poder adquisitivo del salario mínimo en la comunidad Chiapas Solidario, en su primera sección, municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el cual fue realizado por el alumno Colín Rodríguez Luis Ángel, estudiante de la licenciatura en Desarrollo Humano, en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. El asesor del presente trabajo es el doctor Víctor Francisco Besares Zúñiga, área de la investigación económica, línea o campo del conocimiento, salario mínimo, poder adquisitivo y justicia social. Planteamiento del problema. En términos generales, el salario mínimo emerge como una acción regresiva para reducir la desigualdad y la pobreza. Marinowski y Velasco, 2006. Desde las perspectivas monetarias, el salario mínimo es entendido básicamente como una acción de distorsión que conlleva un aumento en el desempleo, especialmente para la población más vulnerable, que es la que se encuentra con un salario mínimo. De esta manera, más que ser una medida a favor de la población más pobre, se convierte en una acción regresiva. Newmar y Watcher, 2007. Según la Ley Federal del Trabajo en México, en el artículo 90, define el salario mínimo como la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. El salario mínimo será suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social, cultural y para promover la educación obligatoria de sus hijos. La propuesta realizada por el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, para que los salarios mínimos cumplieran con la Carta Magna, el salario mínimo tendría que ser de 171 pesos diarios para satisfacer las necesidades de una familia. Muchos políticos justifican que el salario mínimo no aumente porque es la unidad de medida de multas. En la historia del salario mínimo nos menciona que el poder adquisitivo se fue perdiendo hasta llegar por debajo de la línea de pobreza, al mismo tiempo colocarnos en el último lugar en la tabla de Latinoamérica en relación a salarios mínimos. Actualmente en México cerca de 6.472.570 personas viven con un salario mínimo, según la encuesta nacional de ocupación en el año 2014, elaborada por INEGI. ¿A qué se debe esto? Muchos dicen que es por la poca productividad del país, pero México, a pesar de tener una productividad 4 veces mayor a países como Bolivia y Nicaragua, tiene un salario similar a ellos. Alcalde 2014. El 1 de enero de 2015, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos publicó en el Diario de la Federación la resolución por la cual se establece las remuneraciones diarias son de 66.45 pesos en el área geográfica B, en la que se encuentra el estado de Chiapas. El poder adquisitivo presente en Tuxtla Gutiérrez y en la comunidad se puede apreciar en los siguientes dos casos. En el primero da como resultado que el poder adquisitivo del salario mínimo es casi igual si se piensa que una familia solo se alimenta de huevos durante un día, mientras que en el caso 2 el salario mínimo rendiría más. Los dos dan como resultado que el poder adquisitivo presente es insuficiente para cumplir con las necesidades básicas de los habitantes. Para conocer más sobre el estudio del caso, en la comunidad Chiapas Solidario en su primera sección, se tomó como apoyo la metodología creada por Coneval para determinar la pobreza multidimensional. Con ella se contextualizó la situación de la comunidad. Los resultados son que existe carencia en la calidad y espacios de la vivienda, los servicios básicos, existe rezago educativo, carencia en la seguridad social, en la salud y en la alimentación. Además, el 54.44% sufre de pobreza extrema y el 17.41% pobreza. Preguntas iniciales. Las siguientes preguntas son en relación a la comunidad Chiapas Solidario en su primera sección. ¿Cómo se utiliza el salario mínimo considerando las diferentes áreas del gasto familiar? ¿Cuál es el poder adquisitivo del salario mínimo? ¿Cuántos bienes y servicios se obtienen con un salario mínimo? El salario mínimo actual satisface las necesidades básicas de los habitantes y la caracterización de la canasta básica en la comunidad. Delimitación del tema problema. El siguiente estudio será realizado en la comunidad Chiapas Solidario en su primera sección, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ubicado en las coordenadas 16 grados 38, 16 grados 51 de altitud norte y en las coordenadas 93 grados 02 y 94 grados 15 de longitud oeste, con una altitud de 522 metros sobre el nivel del mar. Como se mencionó anteriormente, existe en total 71.854% de habitantes en situación de pobreza.
Los periodos de la investigación teórica serán de febrero a junio, mientras que el trabajo práctico y la finalización serán en los meses junio y septiembre. La metodología que se aplicará es mixta, que consiste en estadísticos cuantitativos y cualitativos. En la primera se aplicará un cuestionario. Para la elaboración de este se tomará el instrumento llamado salario justo y calidad de vida. El horario que se aplicará es de 8 a.m. a 7 p.m. La muestra es de 270 familias. Para la elección de las familias se tomarán los siguientes criterios que aparecen a continuación. En el segundo momento se llevará a cabo las entrevistas semi-estructuradas, para las cuales previamente se realizará la guía de entrevistas. Objetivo general: conocer de qué forma los habitantes de la comunidad Chiapas Solidario, en su primera sección, que ganan un salario mínimo, utilizan su salario en las distintas dimensiones del gasto familiar, tales como la alimentación, vestuario, transporte, educación y vivienda, y cuál es el poder adquisitivo del salario mínimo presente en la comunidad. Justificación: en nuestros días, México y sus estados sufren la crisis más grave que se ha vivido en la historia. Es un deterioro en lo social, lo político, lo cultural, la seguridad, la soberanía, en el medio ambiente y particularmente en la economía. Por eso la importancia de esta investigación, como uno de sus efectos, es comprender y reflejar un ingreso económico desigual en México y en Chiapas, pero particularmente en la capital Tuxtla Gutiérrez, en la comunidad Chiapas Solidario, en su primera sección. Datos reveladores de lo que está sucediendo con nuestro mundo, país y estado nos mencionan que en nuestro mundo existe una gran presencia de pobreza. Un estudio realizado por CEPAL en 11 países de Latinoamérica nos menciona que el único país en aumentar la pobreza fue México. Y en lo que se refiere a nuestro estado, Chiapas se encuentra en primer lugar en pobreza. Por eso, espero con ayuda de esta investigación se concientice tanto a las autoridades como a los patrones, legisladores, para que se realicen estudios objetivos en relación al salario mínimo. Si no se atiende los puntos antes mencionados, este problema tendrá más repercusiones en la calidad de vida de los habitantes de la comunidad Chiapas Solidario en su primera sección, pero al mismo tiempo en todo el estado y el país, porque dicho tema no solamente afecta a una sola comunidad de México, sino a México en general. Al elegir el tema uso y poder adquisitivo del salario mínimo en la comunidad Chiapas Solidario en su primera sección, municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mi principal motivación es tomar conciencia y crear conciencia de este problema. Además, esta investigación tendrá como aporte visibilizar el fenómeno social en relación al salario injusto actual, el cual a simple vista hemos perdido la capacidad de comprender que estos salarios van contra la justicia social. Al mismo tiempo, esta tesis podrá contribuir como indicador de pobreza social e indicador de supervivencia. Si se llevara a cabo la investigación científica antes mencionada, daría a conocer la situación que vivimos día a día, pero más importante que esto es hacer un cambio en relación a la justicia social. Si se logra este objetivo, los indicadores de desarrollo humano aumentarían progresivamente hasta lograr estar igual que los principales países en vías de desarrollo. Hipótesis: actualmente en la comunidad Chiapas Solidario en su primera sección no es posible vivir dignamente con un salario mínimo, por lo cual los salarios de los habitantes no cumplen con los bienes y servicios básicos. Las teorías elegidas: la teoría de Marx y la teoría natural del salario. Selección de conceptos. Los siguientes conceptos se presentan a continuación: referencia bibliográfica, anexos, cronograma, capitulado tentativo, carta de exposición, gráfica, tablas, instrumento, imágenes. No, es muy poco, es muy bajo, es muy pobre, muy raquítico. ¿Cuál es para su comida? Lo básico, pues son las verduras. ¿Qué productos tiene? Hay de todo. Aquí está, mira. Tengo fruta, refresco, pollo, coco, carne, fruta, agua. Aquí hay aquí tenemos verduras,